A pesar de enfrentar circunstancias difíciles y desafiantes en su vida, Betsabé muestra una notable resiliencia y fortaleza. Afrontó la pérdida de su esposo Urías y las consecuencias del adulterio de David. A pesar de estas adversidades, Betsabé siguió adelante y finalmente se convirtió en la esposa del rey y la madre de Salomón, quien se convertiría en uno de los reyes más sabios y respetados de Israel. La historia de Betsabé se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Segunda de Samuel. Y es una historia que involucra a uno de los reyes más conocidos de Israel, el rey David. Esta es la historia de Betsabé. Antes de continuar, los invito para que se suscriban al canal y activen la campana. El nombre Betsabé se puede interpretar aproximadamente como hija de juramento o hija de 7. Como con muchos nombres bíblicos, la elección de este nombre podría tener significados simbólicos o históricos dentro de la narrativa bíblica, pero su etimología exacta no se explora en detalles en la Biblia. Betsabé era una mujer casada con Urías, un valiente soldado que servía en el ejército del rey David. Un día, mientras el rey David paseaba por el techo de su palacio, vio a Betsabé bañándose en su casa y quedó prendado de su belleza. A pesar de que Betsabé estaba casada, David envió mensajeros para traerla al palacio y tuvo relaciones con ella, lo que resultó en su embarazo. Para encubrir su adulterio, David trató de que Urías volviera a su hogar y pasara tiempo con su esposa para que pensara que el bebé era suyo. Sin embargo, Urías, en un acto de lealtad a su rey y compañeros soldados, se negó a ir a casa y se quedó en el campamento del ejército. Ante esta situación, David urdió un plan para ocultar su pecado aún más profundo. Ordenó que Urías fuera colocado en la línea del frente de una batalla peligrosa, donde finalmente murió. Con la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como su esposa y su hijo nació. Sin embargo, la acción de David fue condenada por el profeta Natán, quien le transmitió el juicio de Dios sobre su pecado. David reconoció su falta y se arrepintió profundamente. La historia de Betsabé es un recordatorio de cómo la tentación puede llevar a personas incluso rectas y justas a cometer actos equivocados. A pesar de ser un rey según el corazón de Dios, David cayó en la tentación de la lujuria y el adulterio. David no solo cometió adulterio, sino que también urdió un plan para encubrirlo, lo que llevó a la muerte de Urías. Esta historia ilustra cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias devastadoras para nosotros y para otros. Cuando David fue confrontado por su pecado, su arrepentimiento fue sincero y profundo. Aunque cometió errores graves, Dios lo perdonó debido a su arrepentimiento genuino. Esto nos enseña que incluso en medio de nuestros errores podemos encontrar el perdón y la gracia de Dios cuando nos arrepentimos sinceramente. A pesar de que Betsabé también fue víctima de las acciones de David, la historia no ofrece muchos detalles sobre sus propios pensamientos y decisiones. Sin embargo, muestra la importancia de asumir la responsabilidad personal por nuestras acciones y decisiones, incluso cuando estamos bajo la influencia de otros. Esta historia nos recuerda que incluso en medio de las pruebas y los pecados podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y construir una vida significativa. Betsabé no se dejó definir por sus circunstancias difíciles ni por las acciones de otros, sino que continuó su vida
y desempeñó un papel importante en la historia de Israel. La historia de Betsabé también muestra la posibilidad de redención y renovación. A pesar de que su relación con David comenzó en medio del pecado y la traición, David finalmente se arrepintió de sus acciones y encontró el perdón de Dios. Betsabé y David se casaron, y a través de su unión nació Salomón, quien llegaría a ser conocido por su sabiduría y su reinado próspero. Esta parte de la historia nos enseña que incluso cuando enfrentamos momentos oscuros de la vida, siempre hay una oportunidad para el perdón, la renovación y la construcción de un futuro mejor. El arrepentimiento sincero y el perdón pueden llevar a la restauración y a la creación de nuevas posibilidades. A lo largo de su vida, Betsabé demostró tener fe y esperanza. En medio de las dificultades, perseveró y confió en que Dios tenía un plan para su vida. Esta actitud de fe y esperanza es una lección poderosa para todos nosotros, incluso en los momentos más oscuros. La fe y la esperanza pueden ayudarnos a superar obstáculos y a ver la luz al final del túnel. En resumen, la vida de Betsabé nos muestra que a pesar de las dificultades y los errores, podemos encontrar la fortaleza para seguir adelante, la oportunidad de redimirnos y la importancia de mantener la fe y la esperanza en nuestro camino. Su historia nos anima a enfrentar los desafíos con determinación y a creer que el futuro puede ser mejor, incluso después de tiempos difíciles. Bueno amigos, los invito para que se suscriban a su canal Historias y Personajes de la Biblia, leen un buen me gusta, activen la campana y recuerden, pronto nos vemos.